Bienvenidas y bienvenidos una vez más aquí a Al Filo de la Voz en Al Margen. El día de hoy contamos con la presencia de un invitado muy especial, es quizá el hombre del momento y pues qué gusto que nos acompañe el maestro Hugo Aguilar Ortiz, ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Maestro, ¿cómo está? ¿Qué tal, Toño? Muy buenas tardes, buenas noches, un saludo a toda tu audiencia. Un gusto, como siempre, volver acá. Hace unos meses estuvimos por acá y muy agradecido por la atención y un gusto volver a conversar contigo. Gracias, pues sobre todo por tomarse el tiempo de venir. Yo sé que la agenda es apretada y está justamente terminando no sé si decirlo, viacrucis, este muy complicado andar que fue la campaña, y pues quisiera que por ahí comenzáramos. Pues, ¿qué es lo que usted se lleva de la campaña, de este proceso tan largo? Primero es una experiencia inédita que deja muchas enseñanzas, muchas reflexiones y también muchos puntos a revisar de la campaña. Yo creo que es una valoración cuando se logra un resultado positivo de una campaña, y sería otra si es que uno tuviera un resultado negativo. Yo lo que quisiera decir es que es un gran acierto haber puesto en manos de la ciudadanía la elección de los jueces, magistrados y ministros. Un aprendizaje que yo tuve durante la campaña es que el ciudadano tiene una cercanía con los titulares del Poder Ejecutivo. Conocen quién es su presidente, su gobernador, su presidenta de la República. Conocen también a los titulares del Poder Legislativo, saben quién es su diputado local, federal. Son ejercicios democráticos que son cíclicos, cada 3 años, cada 6 años. Sin embargo, no tienen la menor idea de quién es su juez, su magistrado y su ministro, y tampoco tienen la menor idea de qué hacen y cómo les beneficia o les perjudica el actuar de estos funcionarios del Poder Judicial. Entonces, esta es una enseñanza. Para hablar con el pueblo se requiere una habilidad especial, un discurso especial, máximo en un tema tan complejo, tan técnico como es el tema jurídico. Hay que proponerse una interpretación y una resignificación de lo jurídico frente a la ciudadanía, porque no es fácil explicar lo que hace cada uno de los juzgadores, poner en términos sencillos palabras técnicas, conceptos, definiciones, instituciones, principios, mecanismos, que es como funciona el sistema jurídico. Entonces, para mí esa es una enorme enseñanza. Creo que para bien debemos seguir fortaleciendo el proceso. Hay mucho que revisar, como dicen los expertos, hay áreas de oportunidad que nos deja el actual proceso, y urge hacerlo porque viene ya el proceso siguiente. En el 2027 se renuevan otros más de 800 jueces y magistrados, ya no la Corte, pero sí jueces y magistrados de distrito. Entonces, una enseñanza positiva, una valoración muy positiva, y también por la reacción de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del país en torno a la candidatura indígena. Hubo un despertar de los pueblos y yo espero que esto continúe así, que los pueblos entiendan que unidos, que juntos podemos lograr aspiraciones comunes. La verdad, esta es otra parte de la experiencia en la etapa de campaña que yo debo rescatar, incluso agradecer a todos los pueblos y comunidades indígenas. En muchos lugares se depuso las diferencias y incluso la animadversión que existen entre sectores, entre grupos. Todos cerraron filas en torno a la candidatura indígena y eso marcó la diferencia. Es otra enseñanza, no solo mía, yo creo que de los pueblos en general. Justamente dentro de este proceso de resignificación y de esta mezcla de las aspiraciones de no solo de los pueblos, sino de otros sectores que también buscan la justicia, ¿qué tanto es determinante la lengua? Cuando a usted le entregan su constancia de mayoría, el discurso que usted pronuncia es en su lengua.
¿no? También una funcionaria del INE, la secretaria ejecutiva, me parece, es la que también habla en su lengua. ¿Qué importancia tiene retomar eso, sobre todo en el tema de resignificar lo jurídico y lo que implica la justicia? Sí, los pueblos indígenas, la lengua, su cultura, la sola presencia de los pueblos indígenas ha sido objeto de discriminación, ha sido objeto, yo podría decir, de racismo incluso, y de vejación. En el propio recinto del Instituto Nacional Electoral, estas experiencias ya habíamos tenido los pueblos indígenas en el pasado. Yo por eso en el evento resalté que ahora el acto protocolario incluyera las lenguas indígenas y sobre todo por mi condición, porque le iban a entregar la constancia a una persona indígena. Lo que se trata es de resignificar precisamente el ser indígena y los elementos que conforman la identidad indígena. Se trata de darle un lugar digno, porque igual se puede usar la lengua de manera marginal, tanto hablado como escrito, que en este caso ocurrió en las dos formas. A mí me entregaron una constancia de mayoría escrita en lengua castellana y una constancia de mayoría escrita en lengua mixteca, que aunque no es mi variante, porque hay poco más de 80 variantes dialectales del mixteco, es una variante del estado de Guerrero, pero tiene un significado trascendente. Esto quiere decir lo que está plasmado en la propia Constitución y en la ley, que en México no hay lenguas oficiales, hay lenguas nacionales y que puede tener el mismo trato la lengua española o castellana y la lengua de los pueblos indígenas. Una buena parte, una buena apuesta que nos hemos planteado, los pueblos y en particular yo, es resignificar, es redimensionar las lenguas indígenas en espacios públicos, en actos jurídicos, en actos protocolarios, y esto va a seguir ocurriendo en los siguientes años. Entonces, se trata de encontrar las formas, los mecanismos para que escuchar otra lengua no sea más motivo de discriminación y de escarnio, sino motivo de orgullo y de dignidad. Eso es lo que ocurrió. Creo que nunca antes había ocurrido. Hay hermanos y hermanas que han alcanzado la mayoría de votos para ser diputados locales o federales. Hay hermanos o hermanas que han sido designados para ser parte del Poder Ejecutivo en los ámbitos federal, estatal, y creo que nadie había recibido una constancia de mayoría en lengua indígena. Entonces, ya con este acontecimiento también marcamos historia en nuestro país. Dentro de esos acontecimientos que se están dando, pues no solo en la vida pública del país, sino en las instituciones, hay uno que acaba de salir en las noticias. La Suprema Corte resolvió un caso que tiene que ver justamente con sistemas normativos indígenas, con la forma de vida de las personas indígenas, y fue concretamente el caso de Atepec, en Oaxaca. ¿Qué nos puede comentar de ese caso? Pues la verdad que muy contento por este criterio que asumió la Corte, mi reconocimiento a los ministros y ministras que adoptaron esta decisión valiente, tiene que ver también con esto que yo estaba planteando. Hasta la década de los 90, poco antes de los 90, encontraba razón jurídica que se dijera que en los pueblos no había sistema jurídico, no había jurisdicción indígena, porque no estaba positivizado y no estaba constitucionalizado. Entendemos por positivación o constitucionalización el hecho de que un fenómeno social se convierta en concepto jurídico, en principio constitucional y se incorpore en la Constitución. Cuando ocurre este acto, no hay abogado que pueda decir que esta decisión, esta porción normativa, este mandato constitucional no tiene validez. Si ya es norma constitucional, debe ser obligatorio para todas las autoridades. Pero en el tema indígena no ocurre así. Aunque es norma constitucional, la carga despectiva, la carga discriminatoria, la carga histórica de existencia en la oscuridad, de existencia
podríamos decir incluso en resistencia a los pueblos indígenas, hace que los abogados piensen que aunque esté en la norma constitucional, no tiene obligatoriedad jurídica. Es decir, por un lado es un planteamiento de validez, pero por otro se cuestiona su juridicidad. Se plantea que el hecho de que el constituyente permanente lo lleve a la Constitución obedece a razones políticas o ideológicas y no a razones estrictamente jurídicas. Y bajo esa mentalidad, aunque es norma constitucional, porque está en el 2 constitucional desde el año 2001, jueces, magistrados y hasta ministros de la Corte le niegan efectos jurídicos a esa porción normativa. Entonces es la verdad lamentable que tenga que llegar la Corte a decir, oye, pues es que el artículo 2, apartado A, fracción segunda, sí tiene validez jurídica y debe tener efectos jurídicos. De suyo ya debía de tener. Y debe constituir un mandato para todo orden de autoridad, no solo para el Poder Judicial, no solo para la Procuración de Justicia, sino para cualquier autoridad. Esto es lamentable, que deba de haber un litigio, que deba de haber un gasto, porque esto le debe haber costado a la autoridad de Atepec, plantear el caso en los tribunales, llevarlo hasta la Corte. Hay muchos casos, que ahí están, que no tienen esta capacidad económica, política, jurídica, para llegar a la Corte y sentar el precedente. Entonces, la verdad es de reconocer, se confirma una cosa que ya lo establece la Constitución, que no debía de dar lugar a que se debata siquiera, pero por las condiciones de marginación, de discriminación que tiene lo indígena, es que nos vemos en la penosa necesidad de llevarlo a la Corte. Y bueno, pues este país en gran medida se va construyendo a golpes de sentencia, y bueno, pues lo que yo puedo decirle a la sociedad oaxaqueña, a Atepec, pues además de felicitarlos, es que están abriendo brecha, es decirles también que ahora en la nueva composición de la Corte vamos a volver normal el respeto a la jurisdicción indígena. Vamos a trabajar fuerte para que se lance este mensaje contundente a la sociedad de que en los pueblos hay jurisdicción indígena. Y como ocurre en cualquier otra jurisdicción, si se trata de una resolución errónea que viola derechos humanos, dignidad de la mujer, habrá de revisarse, pero no puede cuestionarse si existe o no la jurisdicción indígena, si tienen o no la capacidad de resolver en tal o cual sentido o de imponer sanciones. Claro que tienen la potestad jurídica establecida en el 2 constitucional para ejercer jurisdicción indígena. Los alcances, límites o las limitaciones que esto pueda tener, este es otro tema, no entraría. Aquí lo que es preocupante es que subyace detrás de los planteamientos, pues que los indígenas no tienen jurisdicción, a pesar que el artículo 2 constitucional lo reconoce. Entonces, pues yo lo que podría decirles es que en la nueva composición de la Corte vamos a prestar especial atención, como dicen en varios sectores de la sociedad civil. Ellos dicen hasta que la justicia se haga costumbre, hasta que la dignidad se haga costumbre. Yo diría aquí hasta que el respeto a los derechos indígenas se haga costumbre en este país. Eso vamos a trabajar a partir del 1 de septiembre. Siempre los criterios que emite la Suprema Corte son muy relevantes, pero al menos a mí me parece que pues no todo lo puede hacer la Suprema Corte, ¿no? Que hay tribunales o hay pues jueces que están a lo mejor en el ámbito estatal, ¿no? Que pueden contribuir a que pues estos casos pues no sigan siendo cuestiones que tengan que llegar a la Corte para que entonces sí pues alguien le diga a los pueblos, oye, tienes derecho a ejercer tu jurisdicción, ¿no? Ahí yo creo que habría que reconocer la labor de la Sala de Justicia Indígena del Tribunal de Oaxaca, que es la que, hasta donde entiendo, posicionó el caso, y al abogado que lo litigó, desde luego, ¿no? Porque al menos en Oaxaca, y corríjame si me equivoco, pues es Atepec y Suchixtlahuaca los únicos 2 casos que sí tenemos. Tenemos otro que llegó a la Corte y no corrió la misma suerte. Tenemos el caso Tlazoyaltepec, que pues prácticamente han declarado que no tenían o no tienen jurisdicción para atender el conflicto que están viviendo.
efectivamente, creo que en el futuro el diseño más adecuado es que muchos de estos casos sean resueltos en sede constitucional local. Si nosotros seguimos en la ruta en que todo lo tenga que resolver la Corte, pues no se va a dar abasto la Corte, va a colapsar porque estamos hablando de problemáticas de todo el país. Oaxaca tiene un diseño que, aunque no está ahorita planteado de esa manera, es decir, la Sala de Justicia Indígena no tiene base constitucional, aunque su configuración se trata de una instancia de corte constitucional. No es un tribunal de legalidad, eso debemos dejarlo claro porque veo yo esta digamos, confusión o ambivalencia que se le quiere dar al tratamiento de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en Oaxaca. El tema de los recursos, por ejemplo, hay un debate si esto compete a tribunal administrativo o compete a la Sala de Justicia Indígena. Para mí no hay duda. Los derechos fundamentales comparten la naturaleza de los derechos humanos de reconocimiento constitucional y convencional y tiene que ser resuelto en sede de un tribunal constitucional. No es un tema de legalidad, aun cuando la definición de los pesos y centavos, si es una cuestión técnica que puede regirse por una norma ordinaria, en el fondo lo que se está debatiendo es el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y esta tiene que ser definida en sede constitucional. Y solo en aquellos casos que requiera una interpretación todavía de mayor jerarquía, como es la norma constitucional de la Constitución Federal, serían los casos que deberían de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros, como nueva composición, esa es mi opinión personal y la que voy a sostener con el resto de ministros y ministras, si hay necesidad de que para que quede con absoluta claridad que los pueblos indígenas son entes jurídicos, son sujetos de derecho público, si hay necesidad que quede claro que estos sujetos de derecho tienen autonomía y libre determinación y por consecuencia tienen derecho a administrar directamente sus recursos y por consecuencia tienen derecho a ejercer su jurisdicción, pues es un tema que seguiremos abordando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En lo que nos llega el diseño de que la sede en los estados sea también una instancia constitucional que resuelva estas problemáticas y que hagamos efectivo el federalismo que constituye uno de los pactos centrales del Estado mexicano. Pues estaremos muy atentos a cómo se desarrolla este tema, no solo en la Corte, sino aquí en Oaxaca, porque parece que va a haber pues algunos cambios. Y pues para concluir esta breve entrevista, platíquenos qué sigue para usted, qué viene en la agenda, cuándo ya podremos verlo en la Suprema Corte de Justicia. Pues ahorita viene la fase de transición, estamos en los trabajos de transición, hay una comisión que mandata el decreto que reforma, que establece la reforma judicial. Vamos a estar con los trabajos para garantizar que haya continuidad en el funcionamiento de la Suprema Corte y de todo el Poder Judicial a partir del 1 de septiembre. Estamos también en los trabajos de entrega-recepción de lo que constituye la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte que está en funciones ordenó la creación de un comité de entrega-recepción y vamos a entrar en contacto con ellos para recibir todo pues el aparato institucional, todos los expedientes y todo lo que se requiere para arrancar labores el 1 de septiembre. El 1 de septiembre vamos a rendir protesta ante el Senado, todos los que obtuvimos la mayor cantidad de votos. Vamos a instalar el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y arrancaremos actividades. Yo quiero decirle a toda la ciudadanía que tengan la confianza de que la nueva Suprema Corte va a cumplir con su mandato constitucional de darle certeza a todos. Yo he escuchado por ahí versiones que sostienen que la nueva Suprema Corte va a convertirse plenamente en un activista judicial que se va a apartar de la Constitución y de las leyes. Hay temor en los sectores, digamos, empresarial, financiero, los inversionistas en este país. Yo les quiero decir a todos, en todos los niveles, desde las pequeñas y medianas empresas hasta las grandes empresas del país, que no es así, que van a tener certeza jurídica en todas sus actividades, en todos sus actos,
en todos los documentos que tramiten ante el Estado mexicano, concesiones, permisos, autorizaciones, van a tener certeza jurídica, siempre y cuando se lleven a cabo en condiciones de cumplimiento de la norma ambiental, la norma de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Todos aquellos que cumplan cabalmente la norma, pierdan cuidado, la Corte va a dar certeza a todos y cada uno de sus actos. De igual manera, en otro orden, en otro perfil de lo que va a ser la Corte, hemos propuesto que se va a garantizar que la justicia sea un derecho y no un privilegio, y esto va a implicar una serie de medidas que vamos a tomar en la Corte desde el día 1. Vamos a abrir la Corte al pueblo, vamos a estar cercanos al pueblo, vamos a hacer una Corte de puertas abiertas, vamos a escuchar todas las problemáticas. La Corte también va a salir de la Ciudad de México, va a ser itinerancia, va a estar en las regiones, vamos a atender las problemáticas centrales que están enfrentando en cada región de nuestro país y vamos a ganarnos la confianza del pueblo. Esta es la apuesta central que trae la Corte a partir del 1 de septiembre. Nuestras decisiones, nuestras resoluciones y la actividad cotidiana que vamos a hacer a partir de ese día va a ser una muestra clara de la cercanía de la Corte al pueblo. Este es el objetivo central de la reforma judicial. Esto es lo que propició la reforma judicial. Entendemos claramente el momento histórico que estamos viviendo y esa es la parte que vamos a trabajar en los siguientes días. Pues estaremos muy atentos. Creemos aquí en Al Margen que pues estos espacios son sumamente importantes, sobre todo para que tengamos esa certeza de la que usted nos habla y para que estemos informados. Vamos a seguir de cerca el proceso y ojalá que no sea la última vez que podamos platicar. Y pues muchas gracias por el tiempo. Gracias a ti por el espacio y con gusto más adelante vendremos a hacer un corte de caja de manera periódica para mantener informada a la ciudadanía. Gracias y nos vemos en el próximo episodio de Al Filo de la Voz.